Vamos a abordar en esta ocasión la segunda jornada del Papa en su viaje apostólico a España y concretamente el 7 de junio, que fue su segunda jornada aquí en nuestro país, su santidad celebró la solemnidad del Corpus Christi. De mayor o menor medida todos somos cofrades, nos hemos criado con las procesiones en Cabra y en Andalucía, ¿no? ¿Qué ayuda más a llevar a Dios? ¿Los mensajes que lanzamos o la vida que llevamos? La Iglesia Católica debe ser una escuela de amor. Cuando la fe no crece, decrece. Si Dios se pone de rodillas ante los demás, es decir, vive sirviendo al otro o vive intentando hacer feliz al otro, facilitándole la vida al otro, que nosotros tenemos que aprender lo mismo de él. Viendo en los demás no pecados a señalar, sino miseria a socorrer. Señalo lo que te falta, señalo la ausencia. Eso no es cristiano. ¿Y yo qué puedo aportar a esta persona? Al Señor de la Eucaristía, que me invita cada día a misa, ¿yo voy a misa? ¿O solamente voy al corpus? ¿Yo rezo delante del sagrario o no rezo? La misa dominical y la oración delante del sagrario forjan la amistad con el Señor. El estilo del Señor es que si tú le dejas, Él te va a mejorar. No hay un manual para crecer de la fuente de la gracia, ¿no? Sino al contrario, el Señor es un Dios interior, un Dios de corazón, entonces lo que busca son corazones que le dejen habitar. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. El Papa también tuvo un encuentro que se tituló Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, así que cambiamos un poquito de tercio. Perfecto. Y algunas de las reflexiones que nos dejó muy interesantes, pues vamos a ir desgranándolas. Por ejemplo, la primera. Nuestra sociedad, en efecto, posee una extraordinaria capacidad para producir, innovar y comunicar. Sin embargo, parece que todavía necesitamos aprender a custodiar el alma de aquello que ésta genera. De lo contrario, corremos el riesgo de ser expertos en los medios y eficaces para producir, pero inciertos acerca del por qué, para qué, con quién y para quién se produce. Y esas son las preguntas que yo te hago. ¿Cómo respondería a ese por qué, para qué, con quién y para quién se produce con respecto a las producciones en arte, cultura, deporte y economía? Muy buena pregunta, muy amplia. Pero vamos bueno, a dar tú resume como puedas. alguna ideita. Creo que el Papa en este encuentro, por marcar un poco el encuentro, era necesario porque se está tendiendo socialmente a reducir la Iglesia al ámbito de lo privado. Hay una corriente laicista, mal entendido el laicismo totalmente, porque el laicismo no es eso, que dice que la fe forma parte del ámbito privado. Por lo tanto, tú puedes vivir tu fe, pero siempre y cuando no hagas manifestación pública. Manifestación pública no solamente en las procesiones, manifestación pública es que no tengamos nada que decir públicamente. Gracias a Dios el Papa, viendo por dónde va España, no porque sea España, sino la cultura europea, quiso él hablar en el Congreso para decir, Dios sí tiene una palabra para orientar. Nosotros no estamos llamados a solucionar los problemas, pero sí estamos llamados a orientar la dirección de la respuesta. En ese aspecto, con el tema en concreto de la cultura o de la economía, que son los que más me tocan, aunque es verdad que están los demás, en ese aspecto esta reflexión es una reflexión filosófica, pero es así. ¿Es más humano o es más cultura o hay más economía despojar a esa ciencia de una dimensión intrínseca del ser humano que es la religiosa? Si la expresión de la cultura, de la economía, en el fondo es expresión del corazón humano, en toda su potencialidad, no debemos privar de esa potencialidad que da la dimensión religiosa. Basta simplemente decir, por ejemplo, en la encíclica Magnificat Humanitas, ya la había tratado también el Papa Francisco en dos encíclicas anteriores, con el tema de la economía en concreto, cómo la economía tiene que estar al servicio de la persona y nunca la persona al servicio de la economía. Esa es la orientación que da la fe. La fe lo que está diciendo es la finalidad es la persona, no el medio. O sea, no podemos decir
con tal de ser más eficaces, más productivos, que era lo que decía el Papa, ¿no? Que vayamos dejando por el camino las personas. Cuando digo las personas son la familia, el realizarse a ellos, el que ellos descansen, y no todo puede ser comprable, o sea, no todo tiene un precio. La dignidad humana no tiene nunca jamás un precio. Pues ahí la Iglesia sí tiene mucho que decir. Cuando digo la Iglesia me refiero a Dios, en ese aspecto, ¿no? Creo que el mensaje que dio el Papa ahí, ¿no? Fíjate, él separa muy bien con una palabra, la palabra custodiar. Dice, tenemos que custodiar. Nuestra sociedad es una sociedad que no sabe custodiar, porque custodiar significa invertir a tiempo perdido. Custodiamos lo valioso, por ejemplo, en casa. Pues tenemos, si hay una caja fuerte, pues alguna joya, la escritura de la casa, dinero, ¿no? Se custodia, que significa invierto tiempo ahí, en que eso esté seguro, ¿sí o no? Sí. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a invertir tiempo, es decir, a disminuir el ritmo del avance del progreso para que vayan quedando custodiados, es decir, protegidos algunos aspectos básicos de la civilización humana? No me estoy refiriendo a aspectos del conocimiento, sino a derechos, por ejemplo, que son total y absolutamente innegociables. Por poner un ejemplo, los indefensos, los vulnerables, ¿no? Los vulnerables hasta ahora decíamos los niños, los ancianos. Conforme está el mundo laboral actualmente, una persona que se queda en paro con más de 50 años es una persona vulnerable. Claro, si tengo detrás otros que me trabajan con más ritmo, porque son más jóvenes, con nuevos conocimientos, yo estoy dispuesto a custodiar los derechos de estas personas, aunque gane menos o aunque progresemos menos. Eso es a lo que se refiere el Papa. Hay una espiritualidad que no es una espiritualidad solamente cristiana, ¿no? Sino que debe ser humana, que es la espiritualidad de custodiar. El Papa Francisco hablaba de custodiar la naturaleza, que podría ser otro de los aspectos a reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto el progreso permite la custodia de la naturaleza o no? Cuando digo la naturaleza no me estoy refiriendo solamente a los bosques, ¿eh? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las ciudades. Que las ciudades sean accesibles a todos. Porque con el ritmo que llevamos de crecimiento, ¿realmente todos los espacios son accesibles a las personas que tengan otras capacidades? No. No me refiero solamente a sillas de ruedas. ¿Sensoriales? Por ejemplo. Todo eso es la espiritualidad de custodiar. Creo que hace falta parar, invertir energía, disminuir el ritmo del progreso y del crecimiento, porque si no, vamos perdiendo ciertos derechos que son, como he dicho antes, inalienables, es decir, que son intrínsecos a la persona. Y si nadie alza la voz, o poca gente alza la voz, la Iglesia tiene la responsabilidad de alzar la voz ahí. Por eso nosotros, hay una frase muy bonita que creo que era de Benedicto XVI que dice, nosotros debemos ser custodios de que la humanidad no pierda la humanidad. Precisamente el mensaje está claro, si Dios puso en el centro a la persona humana, hasta el punto de hacerse hombre y morir por nosotros, eso nos reorienta continuamente. ¿Estoy poniendo yo en el centro la persona o el beneficio? Y luego, por otro lado, nunca podemos dejar de entender que la actividad humana debe realizarnos como personas. Los ritmos de trabajo o la eficacia que se le pide a las personas hacen que a veces las personas no disfruten del trabajo. Con esto no estoy proponiendo una utopía. Estoy diciendo que las personas a veces se sienten mecanismos de un engranaje. Hay un engranaje y yo soy una rueda más del engranaje. Pero ¿se me tiene en cuenta o no se me tiene en cuenta? ¿Se tiene en cuenta que yo aquí no solamente soy un medio de producción, sino que aquí yo estoy desarrollándome en todas mis capacidades o no? Yo sé que esto da para mucho. Y no, en una pregunta no lo podemos nunca resolver, ¿no? Pero que creo que de fondo está esta palabra custodia, que creo que debería ser lo primordial. Separar un poco y bajar el ritmo. El Santo Padre reconoce que la Iglesia es consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia.
y que la Iglesia propone caminos para una vida digna y el bien común. La Iglesia no se desentiende de nada verdaderamente humano. Tal como rescata de su encíclica Magnificat Humanitas, la persona humana permanece siempre como el camino primero y fundamental de la Iglesia y el corazón de toda auténtica vía de desarrollo humano integral. ¿Cómo se traduce esto en lo que la labor diaria de la Iglesia en la sociedad y con las personas realiza? Por ejemplo, para responder a personas que siguen pensando que la Iglesia como que tiene muchos bienes materiales, como que tiene mucha riqueza, mientras el pueblo pasa penalidades. Vale. Bueno, esto es muy importante y creo que me ha dado una oportunidad grande para poder expresarnos y te agradezco el altavoz que me estás dando aquí. Hubo una situación que se dio en la Iglesia en la Baja Edad Media, si no recuerdo mal, creo que fue la Baja Edad Media, de este tema, ¿no? De una iglesia más espiritual, como una iglesia que no necesitaba los medios. Eso al final desencadenó no solamente una herejía, que era una herejía, sino en que se volvieron, las personas que pensaban así, se volvieron personas muy exigentes con los demás. Nunca se nos puede olvidar un principio que hay en la Iglesia y en la teología, que orienta nuestra vida. Dios se hizo hombre. Dios tomó carne humana, es decir, Dios se hizo limitado, material, Sí. para hablarnos desde esa perspectiva. No se quedó en el cielo. Pues Lidia, eso significa que lo material también lleva a Dios. Desde esa perspectiva. Por eso, por ejemplo, nosotros hacemos imágenes. ¿Por qué hacemos imágenes del Señor y de la Virgen? No son Dios ni son la Virgen, pero nos llevan a, nos hablan de Dios. La Iglesia necesita medios concretos y materiales para desarrollar su tarea, porque no somos ángeles, somos personas. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Si yo me tengo que dar a tiempo completo al hospital, a las monjas y a la parroquia, yo necesito comer, necesito una casa. El cómo, eso lo discutimos, pero lo necesito. Cuando se van a África un misionero, una familia misionera, algo necesita allí para poder sobrevivir, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sigamos adelante. Si yo quiero hablar al hombre de hoy, yo tengo que tener una formación. Esa formación se da en una casa. Sigamos avanzando. La Iglesia, en la posesión de los bienes, la Iglesia dice que no es propietaria de los bienes. Es propietaria en tanto en cuanto a las leyes civiles. Pero nosotros somos administradores de los bienes. Cuando digo nosotros, no digo la jerarquía. Digo la Iglesia Católica entera, que son todos los bautizados. Mío no es nada. O sea, de la Iglesia Católica, mío, a nombre de Mario González González, no hay nada. Yo administro esos bienes. Y esos bienes, para cumplir su misión, tienen que estar al servicio de todos. Lo que no podemos nunca es en la Iglesia utilizar los bienes a beneficio propio o al beneficio de unos pocos. Eso no. Tienen que estar al servicio de todos. Pero evidentemente alguien tiene que administrarlo. Por ejemplo, el Vaticano. Es que el Vaticano en concreto ha recibido, o sea, y recibe, ¿no?, una herencia cultural que también tiene que custodiar. El Papa Francisco lo hizo muy bien. Por ejemplo, Castel Gandolfo, que era la residencia de verano de los papas, pues hizo un museo para que la gente pudiera ir, hizo ya algunas escuelas del tema de la ecología, ¿ves? Lo puso al servicio de los demás. Entrar a la Basílica de San Pedro del Vaticano no cuesta dinero, porque es un bien mundial, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no?, de estos dos extremos. Ni pensar que somos demasiado espirituales, que no necesitamos porque es necesario, y a la misma vez no ser como autoritario en el sentido de que los bienes son para beneficio propio. Eso no. Las dos cosas no conducen nunca jamás al uso correcto de los bienes. Claro, la gente puede decir, ¿y cómo teniendo la Iglesia bienes no vende esos bienes o no se desprende de esos bienes y los pone al servicio de los demás? Bueno, la Iglesia se ha desprendido de muchos bienes a lo largo de los siglos, muchas veces obligados por el Estado y otras veces porque ha querido la Iglesia. Recuerdo, por ejemplo, en la Guerra Civil, muchas imágenes vendieron a particulares joyas y obras, siendo devoción de los fieles, para sacar dinero y contribuir a los demás. Hoy en día, en España, si la Iglesia cerrase todos los medios de atención que tiene, colapsaría el Estado. Por ejemplo,
los comedores sociales que tiene la Iglesia, los hospitales que tiene la Iglesia y los colegios que tiene la Iglesia, si ahora mismo cerrasen, colapsaríamos. Por no decir la residencia y otros más, ¿no? Luego la Iglesia también aporta mucho al Estado. Y el Estado tiene la obligación de colaborar con la Iglesia, no por nada, porque el Estado es de todos. Y también hay muchos católicos que son españoles, perdón, muchos españoles que son católicos. Y esos españoles necesitan también ayuda, como el resto de confesiones religiosas. Ahora bien, el cómo podemos, el ayudar tú a tú, creo, bajo mi punto de vista, ¿no?, que aunque el canal sea la Iglesia puede correr el riesgo, más que la Iglesia, los cristianos de a pie podemos correr el riesgo de volcar en la institución lo que la persona particular debe hacer. Por ejemplo, pon ejemplo. Sí, ejemplo, porque yo no me entero. La caridad. Sí. Yo doy mi donativo a Cáritas, eso es volcar en la institución y que Cáritas se averigüe. Bueno, como institución tendremos más capacidad de ayuda global, ¿no?, de canalizar una ayuda. Pero la institución es imposible que llegue a todas las situaciones de todos los vecinos que tenemos. Que tú des tu donativo a Cáritas no significa que tú ya te tengas que desentender de hacer caridad tú por tu cuenta. En ese aspecto recuerdo el principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, uno de los 7 principios, que dice que el ente superior nunca debe influir en el ente inferior, pero que el ente inferior no puede cargarlo todo en el superior. Pues si los cristianos de a pie tenemos que ser los que realmente ayudemos. Hay que tener cuidado cuando hablamos de Iglesia como institución o Iglesia como precisamente lo que es familia. Yo siempre estoy en el tema Iglesia-familia. En ese aspecto todos tenemos que ser como una red, ¿no?, en el que ayudamos sin mirar a nadie. Y luego, con situaciones concretas, canalizamos a través de la institución, ¿no? Pero si no, sería imposible. Si no, cumplir lo que acaba de decir el Papa ahí, sería imposible. Sé que es una respuesta muy larga la que he dado, pero quería dejar este tema de los bienes y este tema de la caridad particular o de la ayuda particular, quería dejarlo bien encauzado. Evidentemente había errores que ha cometido la institución de la Iglesia a lo largo de los siglos. El Papa ha pedido perdón muchísimas veces, distintos papas, pero tampoco podemos estar juzgando a la Iglesia por esos errores, si quiere decirlo así, entre comillas, patrimoniales pasados. Yo no tengo culpa de lo que hicieron anteriormente, ¿no?, y tampoco fueron grandísimos errores. Yo creo que tenemos medios suficientes para llegar a todo y que creo que la institución lo que tiene que hacer es fomentar en los fieles que sean ellos los que colaboren. Muy bien. El Santo Padre lanza la pregunta que ahora te lanzo yo a ti. Venga. En tu opinión, ¿qué es lo que hoy sembramos? ¿Qué es lo que florece? ¿Y qué se marchita silenciosamente en nuestra sociedad? ¿Qué valores estamos preservando o custodiando, como tú dices? ¿Y cuáles estamos dejando morir? Ah, muy bueno. Bueno, creo que estamos en un momento histórico muy bonito. Yo no creo que todo vaya mal. De verdad que no. Yo creo, vamos, mi opinión, que ahora la gente es más auténtica. Es verdad que hay mucha gente que vive de la apariencia, pero también creo que hay un gran sector de la sociedad, y no todos cristianos, ni mucho menos, sino de la sociedad actual, que apuesta por la autenticidad de vida. Es decir, yo soy así, me muestro como soy, no tengo que disimular por el que pensarán, ¿no? Entonces creo que el valor de la autenticidad, por ejemplo, la autenticidad en la relación humana, lo veo con los chavales jóvenes, ¿no? Creo que ahí se saben también poner mucho en el lugar del otro, esa empatía, que bueno, es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, ese ponerse en los zapatos del otro. Creo que en ese aspecto, como sociedad, hemos ganado mucho. Entonces, ¿qué diría yo? Que hay ciertos valores sociales que incluso no evangelizan a la Iglesia. Es verdad que luego, por otro lado, creo que se están perdiendo, por ejemplo, un valor, que es el valor de la tradición. Y voy a explicarlo. La tradición no es repetir lo mismo porque era bueno. La tradición es ser capaz de ver el esfuerzo y el aprendizaje de los que han ido antes que tú, que te puede ayudar. Hay por ahí una frase que dice que si hemos llegado donde estamos es porque somos enanos subidos en hombros de gigantes. Esa es la tradición, ¿no? Los gigantes que nos sostienen y nos han traído hasta aquí.
creo que hay un valor muy malo que es querer hacerlo todo nuevo. Como pensar que hemos descubierto nosotros, que vamos a descubrir, o que tiene más valor lo original. Eso es peligroso, porque cuando se olvida de dónde venimos, se corre el riesgo de repetir errores. Y hay errores más dramáticos y otros menos, pero hay errores que la sociedad no se puede permitir volver a cometer otros errores. Y creo que viene de ahí, del no saber custodiar, no saber valorar la tradición. Luego ya eso serán formas concretas, de culturales, eso ya es lo de menos, ¿no? Pero el no querer ser tan original. Yo creo que tiene esa parte, la veo yo muy, muy peligrosa. Porque eso hace que se pierdan referentes y todos necesitamos referentes. Y a lo mejor buscamos referentes que son líquidos. Se hablaba de una sociedad líquida, ¿no? Y los referentes líquidos, es decir, para que me entienda un poco la gente lo que quiero decir, ¿no? Cuando tomamos modelos de vida o prioridades vitales que son la última moda, eso al final pasa factura. Pasa factura psicológica, factura humana, factura social, factura emocional. Por desgracia yo me toca escuchar muchas veces eso, ¿no? Por eso esa vuelta de la juventud a la Iglesia Católica en el fondo también tiene que ver con esto, ¿eh? Se cansa la gente de no tener algo estable. La Iglesia sí que ofrece, no es la única entidad social, pero también ofrece ese valor de la tradición, no como algo que me tengo que quitar. Habrá que quitar de la tradición lo que no ayude al desarrollo, ¿no? Al desarrollo humano, a ser cada vez más humanos, ¿no? Pero por supuestísimo que creo que el tema de la tradición se está perdiendo. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí. Si no, que nos dejen en comentario y luego lo aclaramos. Eso en comentarios. Bueno, pues continuamos. El Papa, para responder a la anterior cuestión, nos dice que es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto. ¿Quiénes tendrían que estar en ese diálogo y cómo podría llevarse a cabo? Pues mira, vamos a poner el ejemplo de la guerra. ¿Qué ha hecho la Iglesia con la guerra? La Iglesia ha hecho de mediadora, como de lugar seguro, entiéndese la expresión o el símil, la parábola, para que pueda haber un encuentro de los líderes. Para tejer redes, lo que tiene que haber es primero ese lugar en el que se puedan tejer. Creo que la Iglesia tiene esa vocación de ser puente. Se ve, por ejemplo, cuando la Iglesia llega a América, llega a Oceanía, llega a China, a África, siendo la misma fe, donde va sin cultura, ¿no? Como que allí echa raíces en función de la cultura que hay. Pues eso mismo creo, Lidia, sinceramente, que es lo que la Iglesia tiene que hacer actualmente. Ese tejer redes es como la Iglesia es experta en humanidad, decía San Pablo VI, si no recuerdo yo mal. Porque claro, son 2000 años conociendo tantas culturas, ¿no? Entonces creo que la Iglesia debería, y bueno, y lo está haciendo, ¿no? En ese tejer redes ser el lugar del encuentro, facilitar el lugar de encuentro, ¿no? Cuando tú estás en un lugar y yo estoy en otro, necesitamos un mediador, ¿no? Creo que en ese aspecto la Iglesia lo puede hacer a nivel internacional, pero también lo puede hacer a nivel local. En Córdoba, en Cabra, me resulta muy interesante lo que un grupo de cristianos católicos está haciendo con el tema de la inmigración en Cabra, que es justamente eso, ser un lugar de encuentro. Hemos hecho una encuesta, bueno, estos cristianos han hecho una encuesta de todas las parroquias, a más de 100 inmigrantes, que analiza todo, una encuesta seria. Pero no solamente analiza datos objetivos, de dónde vienes, qué buscabas, sino cómo te sientes, qué has visto, en qué se te ha ayudado, en qué no, ¿no? Y ahora lo que estamos volcando eso a dintra y a destra. Ya nos hemos encontrado y ahora dentro de la Iglesia se están volcando los datos para que los cristianos escuchemos y para que la sociedad escuche, también ha salido en la televisión. Porque a veces el tema de la escucha no es que no queramos, es que nos da miedo. Yo, como tengo por oficio escuchar, que es una de las cosas que hacemos los sacerdotes, escuchar sin juzgar,
a veces uno escucha y dice, ¿qué pensará fulanito, que es familiar o trabajador o compañero, cuando se lo diga? Yo sé que lo va a incomodar, ¿no? Y va a evitar la conversación. Pero no porque no quiera escuchar, sino por ese miedo, porque ese no saber, ese exponerte, ¿no? Pues creo que ahí la Iglesia está llamada a ser voz profética de realidades que a veces incomodan y que pueden ayudar mucho, una vez que lo escuchen los demás, a generar ese diálogo de corazón a corazón, de ponerme en el lugar del otro, y entonces sí dejo la red, ¿vale? Pero sé que este tema de la cultura estoy siendo muy hondo y a lo mejor la gente se cansa, perdón, ¿no? Pero No, perdón, no. que hay que medir también a veces las palabras que uno dice para no herir, ¿no? Sino, eso es, ser lugar de encuentro y de escucha. Y esa voz profética. Muy bien. León 14 nos dice que tejer redes, vuelve con este tema, es un diálogo entre instituciones centrado en la dignidad humana. ¿Cómo definiría el cuidado o el respeto de la dignidad humana? Fundamental. La dignidad humana no viene porque somos, para la Iglesia Católica, porque somos imagen de Dios. Cuando perdemos de vista que somos imagen de Dios, claro, ya no tenemos un límite. Entonces somos capaces de hacer cosas absolutamente indignas. Pues yo diría no perder nunca de vista eso, que somos imagen de Dios. Creo que en ese aspecto, Lidia, no voy a responder muy largamente, sino ahí, ¿no? La dignidad humana, al basarse en ser imagen de Dios, procurar ver en el otro a Dios. Y entonces tendré un respeto, es decir, el otro es terreno sagrado. Y cuando digo el otro, digo cualquier otro. Hay una carta, que no me acuerdo en qué año, escribió de un país nórdico, un chaval con síndrome de Down, que hacía una reflexión y decía, cada vez nacemos menos como yo, no nos queréis, ¿no? Todos, seamos como seamos, todos tienen una dignidad, porque en todo está Dios. Entonces, es fácil buscar excusas para descartar, sea el aborto, la eutanasia o sea cualquier otro tema, da igual, ¿no? Todos tenemos motivos para descartar a otro. Pero lo que nos está diciendo este principio de la dignidad humana es, ten cuidado porque el otro es sagrado, el otro es querido por Dios, deseado por Dios, amado por Dios, en el otro está Dios, el otro un regalo de Dios, el otro la oportunidad de Dios, ¿no? Hay una entrevista en la televisión catalana a una chica con silla de ruedas, yo conocí al hermano, el hermano sacerdote, lo contó públicamente, le pregunta el entrevistador, mira, ella era tetraplégica, le dijo, tu vida no tiene sentido, porque tú lo único que haces es depender de los demás. Dice, Dios ha sido bueno contigo, dice, uy, sí, Dios ha sido muy bueno conmigo, dice, te equivocas. Yo no valgo por lo que puedo hacer o no puedo hacer, yo valgo por lo que soy querida por Dios. Dijo, yo soy, el sentido de mi vida es ser la oportunidad que Dios le está dando a los demás de tener caridad. O sea, soy la oportunidad que Dios le da a los demás de tener caridad. Ahí se ve hasta qué hondo es cuando metemos a Dios en la vida concreta, de una persona concreta, que tiene motivos que esta sociedad no las valora, para encontrar sentido a su vida. Es decir, a ser digna. Por eso yo creo que nunca perder que somos imagen de Dios. Estupendo. Su santidad nos insta a cuidar el lenguaje que utilizamos porque toda expresión habla, transmite, puede herir o sanar, como tú decías antes, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano. ¿Qué pautas nos puedes dar para que nuestra comunicación sea siempre respetuosa, que ayude a sanar y a sembrar esperanza? Oh, qué bonita esa frase. Hemos entrado en un tema en el que la Iglesia es experta en la comunicación. La comunicación brota siempre de encontrar un tú. Por ejemplo, yo no le hablo a la planta, porque la planta no es un tú, este árbol es muy bonito, pero no es un tú, no es persona, ¿no? Cuando yo me comunico contigo es porque para mí eres persona. Hay muchas formas de comunicarme, sabes que está la comunicación verbal, la no verbal.
Pero comunicar en el fondo lo que quiere es expresar algo, abrir la intimidad. Dios encontró en nosotros, siendo nosotros inferiores a Dios, un tú. Y por eso se comunicó. Y entonces Dios se comunicó con palabras, Antiguo Testamento, con algunos hechos, y luego se comunicó viniendo Él mismo, ¿no? Él mismo es el mensaje, no son solamente palabras, sino Él, ¿no? Su entrega. Por eso nosotros tenemos que cuidar tanto el lenguaje y la comunicación, porque es la manera que Dios ha tenido de entablar relación con nosotros, ¿no? Entonces, en la comunicación tiene que haber un aspecto, que la comunicación sea real. Para que la comunicación sea real, lo que estoy diciendo es que la comunicación sea, siempre tiene que haber algo de darte. La comunicación se puede utilizar para manipular a los demás, o manipular la opinión pública, ¿no? Porque no cuenta todo, o cuenta solamente una parte, o hace unos subrayados excesivos en otro lado, ¿no? Pero eso no es real, porque no hay un darte, hay un querer sacar partido del otro, ¿no? Por eso hay palabras a veces hirientes, porque lo que busca es una reacción en el otro, ¿no? Por eso la comunicación es una forma de amor. Esto tampoco quiero endulzar el mensaje, la Iglesia tampoco viene aquí a romantizar la comunicación, ni mucho menos, ¿no? Por eso digo la palabra real, porque cuando yo comunico, me estoy dando. Y el otro me tiene que estar recibiendo, que es justo lo que hace el Señor. Dice el Señor en la Biblia, Jesús, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. ¿Por qué? Porque os he dicho, os he dado a conocer todo lo que sabía. Es decir, abro el corazón. Necesitamos comunicarnos de manera real. Y aquí el tema de las redes sociales, no que las redes sociales no sean reales, estoy diciendo que las redes sociales a veces te enmascaran y puedes utilizar ahí de todo, o incluso a nivel político, a nivel internacional, de algunas empresas también. Es tremendo los mensajes que se envían. Unos mensajes en los que estoy levantando muros, no construyendo puentes. Ayer el Papa ha hablado de que la comunicación es un puente, ¿no? ¿Cómo puedo plasmar eso en mi día a día? Pues mira, hay que ser cordial. Cuando digo cordial es de corazón. La palabra cordis significa corazón. Cordial viene de corazón, ¿no? Pues el lenguaje tiene que ser cordial, que brote del corazón. Y real en ese aspecto en que me comunico. Si estoy triste lo digo, si estoy mal lo digo, procuro no herir y si hiero pido perdón, ¿ves? Pero que nunca se utilice como un disparo la comunicación, ni mucho menos, ¿no? Sencillamente la comunicación en el fondo es una expresión del amor. Y creo que ahí nosotros podemos humanizar la comunicación. Muy bien. El Papa explica que tejer redes significa crear juntos y servir de modo desinteresado. ¿Cómo podemos hacerlo con ejemplos concretos? Vale, pues mira, vamos a cosas concretas de la vida mía. Ha dicho crecer juntos. Crear juntos. Perdón, crear juntos. Y servir de modo desinteresado. Un principio fundamental que orienta nuestra vida, el todo es superior a la parte. El todo es superior a la parte. ¿Qué significa eso? Significa que saldrá mejor cuanto más participemos. Aunque yo vea, sepa y objetivamente me dé cuenta de que sería más eficaz o más eficiente si lo hago yo. Entonces, pues eso se resume, Lidia, con la palabra renuncia. ¿Cómo podemos tejer redes, crear juntos, renunciando? Ahí hay una teoría psicológica muy buena que habla de que tenemos que aprender a renunciar. Tenemos que aprender a renunciar a hacer todas las actividades del mundo, a ser los mejores en todo. No tenemos que ser todo en todo. Hay una parte sana del aburrimiento en el tiempo, hay una parte sana de la frustración, hay una parte... Eso es fundamental, porque entonces lo que dice ahí, tejeremos redes. Ya no seré yo, seremos nosotros. Ahí el Padre Nuestro es fundamental. Padre nuestro, no Padre mío, ¿no? Somos, no soy, somos, no soy. Cosas concretas en casa. Para renunciar a un plan, no siempre tú, luego tienes que renunciar al otro, ¿eh? Renunciar a un plan para que todo vaya bien.
renunciar a algo para tener tiempo juntos, ser capaz de renunciar a un poco a mi día y tú un poco a la tuya para construir, pues mira, vamos a hacer esto en casa, vamos a hacer lo otro. En el trabajo exactamente igual, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la huella, no dejar mi huella, dejar nuestra huella. Venimos de la cultura de la ilustración, de firmar todo. Firmamos los libros, firmamos los cuadros, lo firmamos todo. Eso está bien. Pero, por ejemplo, yo no habla Mario, habla el sacerdote, habla la Iglesia Católica. Sí, pues está en mi boca las palabras, ¿no? Pero da igual quién esté aquí sentado. Pues esa es la clave. La clave es dejar la huella del nosotros, no la huella del tú. Entonces ahí creo que tenemos que hacer una reflexión todos, ¿eh? Es decir, ¿qué tengo yo de intocable que digo, ay, como aquí en Tres Manos? ¿Sabes? Sí. Son como mi apartamentito en el que digo, aquí yo me averiguo bien y aquí nadie entra, ¿no? El pecado original tiende a eso. Adán y Eva le dijo el Señor eso, de este árbol no comáis, ¿no? Les puso un límite. Aquí no serás tú, aquí seremos nosotros, le dijo el Señor, este es el límite, hemos llegado a este acuerdo nosotros, ¿no? Y el demonio le dice, no, tú sáltate el límite, marca tu huella. Entonces, cuidado con eso. Vale. Le entrego la pregunta que el Papa, bueno, te hago la pregunta que el Papa XIV se hizo en voz alta. ¿Quiénes están siendo excluidos a pesar de sus virtudes y capacidades en la sociedad? No podemos ignorar que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y a la Iglesia. ¿Cuál es nuestra misión al respecto? Mira, Lidia, se lo digo a todos. Voy a responder muy brevemente porque voy a responder con una pregunta. Voy a responder solo eso, ¿eh? Esta pregunta voy a responder muy poco, para que nos haga reflexionar. Un pobre que te encuentres por la calle, ¿qué tiene que aportarte a ti? No voy a decir más nada. Si tú eso nunca lo has pensado, piénsalo. El pobre que me encuentro, el transeúnte o el emigrante que viene y que viene en malas condiciones, ¿no? ¿Qué me puede aportar a mí como persona? Yo no digo a la sociedad, sino a mí como persona. Si nunca te lo has planteado, es que nunca has entendido el valor de un pobre. Los excluidos, decía el Papa Francisco, la gente que está excluida de la sociedad, tiene que ser parte activa de la sociedad, porque siempre tiene algo que aportar. La pregunta es, y es que la pregunta, no voy a responder más, a mí concreto en particular, ¿qué tiene que aportarme un pobre? Cada uno que a ese pobre le ponga un nombre. Que ese pobre puede ser un familiar tuyo que está pasando una mala racha, económica, emocional, lo que sea, ¿no? Un pobre es el que parece que no te puede aportar. Esa gente que tú dices, este me resta más que me suma. Vale, ese que me puede aportar. Si no soy capaz de responder a la pregunta, necesito ser más cristiano. No voy a responder más. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Las estructuras económicas e institucionales son justas solo en la medida en que sirven al desarrollo integral de la persona y favorecen la participación responsable de todos. Esto es otra cita de Magnificat Humanitas. ¿Cómo pueden ser más justas estas instituciones? Bueno, la justicia, la virtud de la justicia no es dar a todos igual. Cuidado con eso, es una ideología, ¿eh? La virtud de la justicia es dar a cada uno lo que necesite. Mirando la necesidad. Tenemos ahora mismo una máquina de estadística. Sabemos la necesidad. Por ejemplo, sabemos la necesidad que hay de vivienda a la juventud. Sabemos la necesidad que hay de viviendas dignas. Lo sabemos. La pregunta es, lo miramos y tú dirás, ¿qué diferencia hay? Lo que ha hecho el Papa León. El Papa León ha hecho que miremos la necesidad. Porque el Papa León ha puesto rostros concretos. Yo soy matemático. En esta sociedad técnica y analítica, matemática en el fondo, se puede perder el rostro. Para que sea más justa la estructura, sea más justa todo lo que has dicho, hace falta poner rostro a la necesidad. Que no estamos diciendo que sean rostros de pobres. Todos tenemos necesidad. Lo que falta es mirar al rostro de esa necesidad. Ahí creo que la Iglesia tiene que seguir dando pasos.
Cuando digo iglesia no me refiero a la institución, a la jerarquía. Me refiero a nosotros mismos. A mí me da mucha alegría cuando a lo mejor, ahora no, por poner un ejemplo, una gabrense va a Guinea. Nos ha mandado un vídeo con un rostro concreto de una persona concreta. Porque entonces, al poner rostro, ya no es un dato frío, ya no es algo técnico, ya algo que sabes quién. Detrás de los datos falta el quién. Para que haya más justicia, tiene que haber más quiénes. Muy importante el testimonio. No tengo una respuesta concreta, ¿no? Pero sí que creo que a los que tienen que tomar decisiones, sean en el ámbito que sea, incluso en tu casa, ¿no? Hay antes que mirar a quién, o sea, los rostros. No abandonar los despachos, sino ser capaz también de patear la calle. Entiéndeme la expresión, ¿no? No sé si Solamente así podremos de verdad generar un proceso que haga que sea más justo todo. Si no, no. Porque sabremos la necesidad, pero no la miraremos a los ojos. Exactamente, muy bien. Y sobre los deportistas, por tocar un poquito este tema, el Papa reconoce que nos enseñan a perder sin odiar, a ganar sin humillar y a levantarse después de caer. En palabras de San Juan Pablo II, a saber estar juntos. Además, el Papa invita a hacer hilos nuevos para tejer redes nuevas que armonicen todos los ámbitos de la vida, para entramar una sociedad renovada donde el tiempo se impregne de eternidad. Haciendo especial mención a la cultura, a la educación, al arte, a la empresa. ¿Qué puede aprender la sociedad en todos sus ámbitos de la fe católica, incluso las personas y estamentos no religiosos? Creo que lo he dicho antes, no voy a incidir mucho en esto, pero cuando hemos hablado del tema de la dignidad, ¿no?, de la centralidad de la persona humana, yo creo que lo voy a resumir con una palabra, que lo has dicho tú antes, que es la palabra integral. Integral no el pan integral. Integral significa total, en todas sus dimensiones, ¿no? Tendemos a fraccionar y por lo tanto a clasificar y etiquetar. Vamos a poner un ejemplo. Pues Lidia ya la que entrevista. Te pongo esa etiqueta y ya te analizo como la que entrevista. Cuidado. Lidia también es esposa, Lidia también es profesora, Lidia también es artista. Fragmentar para analizar es ver solo una parte de la realidad. Y las personas somos más complejas que un análisis. Por eso cuando hablo de tener una mirada integral, creo que se resume con la palabra corazón. Ver el corazón, ¿no? Ser capaz de hablar un lenguaje de corazón a corazón. En ese aspecto, fíjate lo que has dicho, el mundo del deporte, ¿no? En el mundo del deporte podemos caer en la competitividad o lo contrario, ¿no? Tengo frente a una persona que en el fondo es como un juego, ¿no?, en el que los dos de alguna forma vamos mejorando. Creo que le hace falta al mundo ese corazón. No voy a hablar del corazón de Jesús, podría, no es el caso. Pero redescubrir ese corazón de la persona hace que superemos la fragmentalidad, la fragmentación, la etiqueta, ¿no? Seamos capaces de dar un paso más allá. Te voy a reconocer algo y con esto acabo, un testimonio mío personal, que me cuesta, ¿no? Yo también tiendo sin querer a etiquetar, a fraccionar a la persona, a clasificar a la persona, ¿no? Como no tener una mirada totalizante, integradora, ¿no? Que Dios sí la tiene, Dios ve todo de nosotros no. El esfuerzo que tengo que hacer muchas veces mental e interior es superar y hacerme violencia contra mí mismo para que reine la caridad en mí y ver en el otro que tiene un corazón, que estará pasando por un mal momento, que no ha sido educado bien, un corazón que a lo mejor tiene muchas heridas y habla de las heridas, pero intentar ver eso, esto no es justificar lo que está mal, es entender la motivación que le lleva a hacer algo, ¿no? Por eso cuando dice el Señor en el Evangelio, el reino de Dios sufre violencia, el reino de Dios dentro de ti, el amor de Dios, que está haciendo violencia para que supere esas etiquetas que tú le pones a los demás y seas capaz de ver el corazón que hay detrás, ¿no? Que es lo que hacía el Señor, es la mirada del Señor, es redescubrir otra vez la misma mirada del Señor sobre las personas. Te he entendido, pero me cuesta mucho que hables de hacer violencia. Sí, el amor de Dios hace violencia dentro de ti contra el egoísmo que llevas dentro. Como una lucha, ¿no? Como superar esto. Dentro de nosotros hay una violencia entre el bien y el mal, que yo lo he concretado en el tema de etiquetar al otro, ¿no? O de decir, el otro me habla mal, pues ya no le hablo, ¿no?
La violencia que te tienes que hacer contra ti mismo es ese superar ese primer sentimiento de no quiero, me ha hecho daño, lo rechazo, y volver a apostar por la persona. Por eso digo, recuperar la mirada del Señor, de mirar al otro del corazón, eso a veces te tiene que hacer violencia contra lo que estás sintiendo en el momento, que es una baja pasión, una mala pasión, ¿no? En ese aspecto. Creo que se puede recuperar la visión totalizante, integradora que hemos dicho ahí. Estupendo. Bueno, don Mario, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer como siempre. Nos ha llegado al corazón. Esperemos que a la gente que nos vea también y que sobre todo lo vayamos integrando en nuestra vida cotidiana y nos sirva para ir mejorando. Tengo que decir que esta ha sido la más densa, porque el tema de la cultura, del mundo de la empresa es denso. Queríamos aterrizando más. Hay otras charlas del Papa también que son como mucho más concretas, ¿no? Pero también esto es necesario. Todo está bien, todo nos viene muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y adelante.